Leemos el capítulo 3 del libro de Esdras, el cual dice desde el versículo 1: Cuando llegó el mes séptimo, y estando los hijos de Israel ya establecidos en las ciudades, se juntó el pueblo como un solo hombre en Jerusalén. Entonces se levantaron Jesuá, hijo de Josadac, y sus hermanos los sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Salatiel, y sus hermanos, y edificaron el altar del Dios de Israel, para ofrecer sobre él holocaustos, como está escrito en la ley de Moisés, varón de Dios. Cuando regresemos, ese es el tema del sermón que quiero compartir con ustedes. Este libro precioso de Esdras, al igual que Nehemías, nos relatan los regresos, porque fueron varios los regresos de la gente que durante 70 años estuvo cautiva en Babilonia, y que luego que la mano de Dios fuese benefactora para ellos, pudieron regresar a su tierra. Hay un anhelo constante en la gente que estuvo en el exilio, y que la palabra del Señor nos lo revela a través de un salmo, de querer regresar a Jerusalén. Se fueron cautivos a Babilonia y durante 70 años estuvieron lejos. Y decía uno de los que estuvo en el cautiverio en su salmo: cuando Jehová haga volver a la cautividad, seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenará de risa, nuestros labios de alabanza. Entonces dirán entre las naciones: grandes cosas ha hecho Dios con estos grandes cosas. Esta era una de las emociones permanentes del pueblo de Israel en el cautiverio: regresar a la tierra de Jerusalén. Habían dejado 70 años atrás todo lo que para ellos simbolizaba su tierra, su nación, su fe, su templo, sus propiedades, y querían regresar. Aún los que nacieron en Babilonia querían regresar, porque el pueblo no perdió su identidad. Ahora bien, cuando estos regresan, cuando estos vuelven, Dios levanta una nueva generación de líderes en el exilio, como Nehemías, como Esther, como Esdras. Gente que Dios levanta en el cautiverio para que regresara y liderara al pueblo. Y cuando regresan, hay acciones exactamente ejemplares para nuestro tiempo. ¿Por qué? Porque yo estoy seguro que no hay ni tan solo un evangélico que ame la casa de Dios, que no quiera regresar a su templo. Una de las cosas que más nos ha hecho falta son nuestras reuniones acostumbradas. Aunque nosotros tenemos ahora claro que Dios está en nuestra casa, es totalmente cierto que anhelamos regresar a nuestro templo, a nuestra vida cristiana de actividad de templo. Pues cuando regresemos, yo sé que vamos a regresar. Conforme pasan los días, las noticias se encrudecen. Conforme pasan los días, las situaciones se están volviendo un poco más alarmantes. Pero no cabe duda que vamos a regresar. Vamos a regresar. Y cual el pueblo regresó de su cautividad, cual el pueblo regresó de su exilio, vamos a regresar. Y cuando regresemos, no solo al templo, sino a la normalidad de la vida, debemos de tomar acciones como las que el pueblo tomó en aquel entonces. Hay 3 acciones que el pueblo toma en aquel entonces. Y la primera de ellas, dice la palabra del Señor, que fue edificar el altar del Dios de Israel para ofrecer el holocausto, como estaba escrito en la ley de Moisés, varón de Dios. Moisés había dicho del altar del sacrificio. Y cuando esta gente regresa, dice la palabra del Señor que lo primero que hace es colocar la base del altar y edificar el altar para los sacrificios a Dios. Esto era el sinónimo de que el pueblo regresaba a la adoración al Dios verdadero. 70 años atrás
habían olvidado esa adoración. 70 años atrás el pueblo había rendido adoración a los dioses cananeos, rendido adoración a los dioses que no son Dios. Y por eso Dios había tomado disciplina y los mandó al cautiverio, porque se olvidaron del Dios de sus padres para ir tras dioses que nunca conocieron y que nunca les bendijeron, porque realmente no eran dioses. Y es grande la lección que hoy aprendemos, porque cuando dice la palabra que cuando regresan, lo primero que hacen no fue levantar sus casas, no fue levantar los muros. Incluso el anhelo y el proyecto más grande era levantar el templo, y para eso regresaban. Pero no fueron a poner ni tan solo una piedra al templo sin antes levantar el altar para Dios. Cuando regresemos, tenemos que levantar nuestro altar. Cuando regresemos, tenemos que reedificar nuestro altar. En este tiempo estamos levantando un altar en casa. En este tiempo estamos levantando un altar en el comedor, en el dormitorio, en la sala, en el patio. Ahí donde hacemos nuestro altar de familia, estamos levantando un altar que debemos de avivar el fuego para que no se vaya a morir. Pero cuando volvamos a la normalidad, temo de que algunos vuelvan a su mediocridad. De veras, cuando volvamos a la normalidad, temo de que algunos vuelvan a su vida light, liviana. Temo de que este tiempo únicamente el efecto del miedo, el efecto de la angustia, de la zozobra, esté alimentando el fervor espiritual de mucha gente, pero que vueltos a la normalidad vuelvan a su estado intermedio en la vida cristiana. Por eso, cuando regresemos, lo primero que debemos de hacer es ver cómo está nuestro altar, qué tanto este tiempo nos sirvió para edificar una vida de adoración, una vida de dependencia, una vida de exaltar el nombre del Señor. El pueblo de Israel venía de 70 años de vivir en otro lugar, de sufrir los vejámenes, de sufrir las burlas, de sufrir en una tierra que no era de ellos. Y cuando regresan, entienden que de regreso lo primero, lo primordial, lo prioritario era restablecer su relación con Dios, restablecer su adoración al Señor, restablecer su vida devocional con Dios. Y dicen los líderes: levantemos el altar que está destruido, levantemos el altar que está derribado y nuevamente edifiquemos nuestro altar para ofrecer los sacrificios diarios a nuestro Dios. Volvieron a su relación de adorador hacia el Dios que la merecía, sin resentimientos, sin reclamos. Cuando yo leo la oración del profeta Daniel en el cautiverio, dice: nosotros reconocemos que los pecados nuestros, los pecados de nuestros padres nos trajeron a ti, y tú eres justo, Señor. Y con esa premisa de fe y con esa actitud del alma regresaron diciendo: no fue Dios injusto, no fue Dios malo, no fue Dios cruel de mandarlos al cautiverio. No. Dios tuvo razón, porque nos quiso corregir, porque nos quiso enderezar, nos estuvo disciplinando en otra nación. Y hoy que regresamos, nuestra adoración, nuestra alabanza, nuestra humildad, nuestra exaltación, nuestra ofrenda de adoración se la merece Él, porque Él es sabio, eterno, poderoso y grande. Cuando regresemos, mantengamos nuestro altar edificado. Cuando regresemos, sigamos adorando al Señor. Cuando regresemos, veamos si este tiempo nos sirvió para fortalecer el altar de nuestra adoración. En segundo lugar, dice la palabra del Señor en el versículo 4 del capítulo 3 de Esdras: celebraron asimismo la fiesta solemne de los tabernáculos, como estaba escrito:
y holocaustos cada día por orden, conforme al rito, cada cosa en su día. Además de esto, el holocausto continuo, las nuevas lunas y todas las fiestas solemnes de Jehová, y todo sacrificio espontáneo, toda ofrenda voluntaria a Jehová. Desde el primer día del mes séptimo comenzaron a ofrecer holocaustos a Jehová. ¡Qué hermoso! Fíjese, amado hermano, que al final de lo que le estoy leyendo, dice a forma de aclaración: pero los cimientos del templo de Jehová no se habían echado todavía. Cuando regresemos, tenemos que evaluar el gozo de nuestro corazón. Aquel pueblo regresó, levantó el altar y luego fueron al calendario anual de fiestas. Y dice la palabra que cuando regresan, la fiesta que había que celebrarla era la fiesta solemne de los tabernáculos. Aquella fiesta en la que el pueblo salía de sus casas a vivir en enramadas, recordando que fueron peregrinos durante 40 años en el desierto. El pueblo salía y hacía una acampada donde se iba con su familia. Y dicen: esta es la fiesta que corresponde. Y el pueblo dijo: hagámosla. Volvieron a su sistema de fiestas, a sus fiestas de luna nueva, a sus fiestas solemnes, a los sacrificios espontáneos, a toda ofrenda voluntaria. Pero el punto céntrico de esta descripción de fiestas es que dice la Biblia que todavía no había templo. Pero el hecho de que no había templo no les evitó, no les obstaculizó para volver al gozo de celebrar las fiestas de Jehová. Entonces, amados hermanos, cuando regresemos, número uno, debemos de reparar el altar. Pero número dos, debemos de restaurar nuestro culto de gozo espontáneo y de alegría voluntaria al Rey de Reyes y Señor de Señores. Hay mucha gente que ha encasillado, que ha centralizado su gozo a un ambiente de templo, y hoy está pasando un momento espiritual nostálgico, un momento espiritual depresivo. Pero en realidad, amados hermanos, el gozo del Señor está en nuestro corazón. El gozo del Señor está en nuestra alma. El gozo del Señor está en la alabanza espontánea, en el sacrificio de agradecimiento en nuestra casa. No debemos de perder. Aquel pueblo regresó y empezó a celebrar las fiestas. No tenían templo, pero dijeron: tenemos que saber que lo más importante en este momento no es el templo. Lo más importante siempre ha sido Dios. Lo más importante siempre ha sido su presencia. Lo más importante siempre ha sido el gozo que Él puede poner en nuestra alma. Cuando regresemos, tenemos que regresar con gozo, porque el Espíritu Santo ha estado ministrando nuestro templo interior, que es el templo del Espíritu Santo. Las fiestas no tenemos que dejarlas de sentir la alegría de la presencia del Señor. Pero cuando regresemos, debemos de regresar con ese gozo triplicado, ese gozo que venga exponencialmente aumentado, y que podamos disfrutar de ese gozo que a lo mejor ya lo estábamos perdiendo, de ese gozo que a lo mejor había quedado en la historia, de ese gozo de congregarnos, de servir al Señor, de participar, de trabajar. Esos líderes que estaban pasando la calle de amargura de sus liderazgos y estaban viviendo o ejerciendo un liderazgo bajo un compromiso, ya sin gozo. Esos pastores que estaban predicando sin gozo, esos ministros que estaban ministrando sin gozo, esa iglesia que estaba únicamente en la religiosidad acostumbrada, pero que había perdido el gozo de tanto problema interno, de tanto problema externo. En este tiempo debemos de trabajar de manera que cuando regresemos nos sintamos regocijados y tengamos la bendición de experimentar el gozo del Señor, la paz del Señor que sobrepasa todo entendimiento. Cuando regresemos, debemos de regresar al gozo del Señor. Finalmente,
Dice la palabra del Señor que en el año segundo, versículo 8 del capítulo 3, los sacerdotes y los levitas y todos los que habían venido de la cautividad a Jerusalén pusieron a los levitas de 20 años arriba para que activasen la obra de la casa de Jehová. Cuando regresemos, tenemos que edificar una nueva iglesia. Cuando los babilonios invadieron 70 años atrás Jerusalén, destruyeron el templo, el hermoso templo construido por Salomón. Templo de oro, templo de madera preciosa, templo de mármol, templo que dice la historia que todas las piezas, que todas las piedras, que todos los bloques nunca fueron hechos en el lugar, sino que venían de la cantera, de tal manera que en ese templo no se escuchó ni un solo martillazo. Salomón había exportado la mejor madera, había comprado el mejor oro, había invertido una cantidad inimaginable para levantar aquel templo, pero que aquel templo fue saqueado y destruido. Los que regresaron de Jerusalén, de Babilonia, 70 años después, construyeron otro templo. Y es aquí donde yo quiero que reflexione. Ya no era un templo estéticamente impresionante, no, los materiales eran más sencillos. Es decir, el templo que se construyó después del cautiverio fue un templo más sencillo que opulento. También fue un templo con más significado espiritual que significado material. El primer templo estaba edificado sobre la premisa de que tanto David como Salomón dijeron que no era posible que ellos vivieran en palacios y el Señor viviese en el arca, decían, en tiendas, en el tabernáculo. No, el primer templo fue construido como un templo para una gloria de la nación. Este templo estaba siendo construido como un templo para la gloria de Dios. Aparte de eso, este templo fue hecho por el pueblo y para el pueblo. Este templo nuevo que se construyó, dice la palabra que los que habían visto el primer templo, el templo que se construyó después del cautiverio, dice que la gente lo consideraba como nada en comparación al templo que había existido. Pero era el templo que Dios quería que se construyera. Un templo en el cual prometió el Señor que la gloria que iba a derramar sería una gloria mejor que la gloria anterior. Pero era un templo más sencillo. Yo quiero reflexionar contigo. ¿Qué clase de iglesia vamos a edificar después de esta crisis? ¿Qué clase de iglesia vamos a edificar después de esta situación adversa? Porque cuando regresemos, ya hemos escuchado, yo he escuchado de diferentes medios que la vida va a tener que cambiar, que hay ciertas leyes que van a quedar fijas, que hay ciertas situaciones que no van a ser ya igual. Y para la iglesia se aplica también esta situación. Para la iglesia se aplica estos cambios que vienen. Y debemos de aprovechar el problema para convertirlo en una oportunidad de mejora. Y la iglesia debe de ser reconstruida, debe de ser mejorada. Quizás hemos aprendido ahora la lección de la sencillez, la lección de la humildad, la lección de que la presencia de Dios habita más en los corazones humildes que en los templos opulentos. Debemos de construir una iglesia sobre la base de la sencillez, sobre la base de la humildad. Quitar de la iglesia aquellas paredes de arrogancia, prepotencia, orgullo. Quitar de la iglesia aquel sentir de exclusividad. Quitar de las iglesias aquella competencia religiosa de ser mejores que la otra. Quitar de la iglesia aquellas actitudes que nos estaban llevando al marketing, a la publicidad, aquellas acciones que estaban haciendo de la iglesia más una empresa de competencia que la iglesia de Cristo Jesús. Debemos de evaluar el templo de nuestro corazón y empezar a edificarlo
en la forma en que Dios quiere. Cuando regresemos, tenemos que levantar el altar, tenemos que sentir el gozo del Señor y tenemos que edificar otro templo espiritual, otro templo que el mundo vea la gracia de Dios reflejada en la iglesia de Cristo. Cuando regresemos, porque que vamos a regresar. Que Dios bendiga tu vida. El pastor Henry Chávez, Asamblea de Dios Oreb, El Progreso, Jutiapa, te bendice en el nombre de Jesús. Amén.